Aleluya, muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Dios te bendiga y te guarde en esta hermosa mañana. Que la paz y la armonía de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo reine sobre ti y todos los tuyos. En esta mañana gloriosa, agradecido con nuestro Dios, porque Él ha sido bueno y misericordioso. Estamos más que bendecidos por ver un día más en su presencia. En esta hora quiero que analicemos una palabra que siempre se dice cuando estamos en la calle, escuchamos a algunas personas hablando y escuchamos siempre frases que nosotros a la verdad le oímos a los demás y las repetimos. En este caso quiero hablar acerca de lo que es un fariseo o lo que son los fariseos. Siempre nosotros usamos la expresión, este es un fariseo. No, mira, no te juntes con un fulano, que fulano es fariseo. Y uno dice, sí, pero espérate, ¿qué es un fariseo? Cuando uno dice ¿qué es fariseo? Uno tiene que tener el conocimiento, porque no te juntes con fulano porque es fariseo. Y lo que hacemos es que decimos que el fariseo es como aquella persona mala o engañosa, aquella persona que no se puede confiar. Y a veces nosotros creemos que fariseo es una persona engañosa o traicionera. Y resulta que no es así. Hoy quiero hablarte acerca de los 7 tipos de fariseos. Tenemos en primer lugar el fariseo acuesta, que era aquel tipo de fariseo que vivía solo de apariencia. Quería presentar una imagen que no era. Quería presentar una pureza por fuera que no vivía por dentro. Que a ese tipo de fariseo es que Jesús le llama y le dice que cuelan el mosquito y tragan el camello, que son personas como la otra que él dice que son sepulcro blanqueado, que por fuera se ve en blanco el sepulcro, pero por dentro está lleno de putrefacción, de hueso. Entonces, como está lleno de putrefacción, de huesos, a ese es el fariseo acuesta, que solamente por dentro se quería ver limpio, pero por fuera estaba putrefacto. Entonces el fariseo acuesta. Está el fariseo por amor. El fariseo por amor es aquel que tenía amor, bondad, templanza por los demás. Este tipo de fariseo era el que siempre llevaba como ese amor de Dios en sí y ayudaba a los demás. Luego tenemos el fariseo por temor o miedo. Miedo a la ley y a los demás y temor a Dios. Entonces, ese fariseo era como Gamaliel, como Nicodemo, eran fariseos que eran practicantes o vivientes, practicantes no, sino vivientes de la Torá. Llevaban la Torá en sí y reflejaban el amor de Dios en ellos y ayudaban a los demás. Entonces, ese tipo de fariseo que tenía miedo o celo de hacer las cosas malas, era también el fariseo que tenía temor a Jehová y era el que agradaba a Dios y era el que hacía las cosas de acuerdo a las escrituras. Entonces, ese tipo de fariseo era como Nicodemo y Gamaliel. Tenemos número 4, tenemos el fariseo prudente. El prudente era el que siempre escuchaba la voz de Dios. Que ahí dentro de ese grupo habían unos cuantos, como Gamaliel también que está ahí, o Gamaliel como le conocemos, Nicodemos. Y ese tipo de fariseo que era prudente, siempre trataba de hacer la obra que fuera de acorde a lo que Hashem quería. Y era muy prudente en todo lo que hacía para hacer el mandato que Dios establecía. Luego tenemos el prudente, número 5, el prudente mano de martillo.
El prudente, el fariseo mano de martillo era aquel que siempre andaba condenando. Por cualquier cosa quería condenar y siempre estaba buscando oportunidad o momentos para aplastar, para buscar las cosas malas, que son aquellos que vinieron delante de Jesús y le dijeron: ¿con qué autoridad sana este hombre en día de reposo? Mira, hay aquí una mujer que fue hallada en adulterio, que la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, ¿tú qué dices? Bueno, ese tipo de fariseo, que era el que siempre estaba hostigando, es el mano de martillo. Ese tipo de fariseo siempre lo que hacía era buscar para juzgar, para hacer cosas a la mala, tratar de martillar siempre, para estar siempre en contra de cualquier acción. Amén. Tenemos el número 6, el fariseo por contusión. Ese era el que siempre estaba en el muro de los lamentos, o el que se acostaba en el piso boca abajo y chocaba su frente contra el muro o contra el piso, porque se sentía culpable y siempre estaba dando. Entonces, ese tipo de fariseo se le llama fariseo por contusión, porque siempre estaba dándose golpe en la frente, o estaba dándose golpe en el piso o en el muro de los lamentos, porque por cualquier cosa él se sentía que estaba sucio. Iba delante del muro y delante del piso a darse golpe en la frente, y por eso se le llama fariseo por contusión, porque siempre está dándose golpe en la frente porque cree que siempre ha pecado. Ese tipo de fariseo es el que siempre estaba como tratando de ser más limpio ante la presencia de Hashem, porque cualquier cosa que él veía de una vez iba a darse golpe. Por eso se le llama fariseo por contusión. Y por último tenemos el fariseo alcoísta. El fariseo alcoísta es era el tipo de fariseo que vivía creyendo que era más puro que todo el mundo. Ese era el más sano, el que no se le pegaba nada, porque eso era lo más limpio que existía. O sea, él creía que todo lo podía contaminar, cualquier cosa que pasara, eso era con un cuidado, que eso era increíble. Y no dejaba que nadie se le acercara ni que nadie lo tocara, porque él era muy puritano. Entonces, como era tan puritano, nadie lo podía tocar, nadie se le podía acercar, porque era demasiado limpio, demasiado puro. Este tipo de fariseo siempre trataba de estar apartado de los demás, porque como él era tan puritano, tan limpio, cualquier cosa que se le acercaba para él, eso era algo inmundo. Si una persona venía y no se había bañado, lo que sea, y se le iba a acercar, ese fariseo se ahorillaba corriendo y no dejaba que nadie se le pegara, porque él era demasiado puro. Entonces, ese fariseo se le llama fariseo alcoísta. Quise explicar esto porque hay frases que nosotros usamos. Por ejemplo, este judío, mira, ese tipo es judío, pero ¿qué tipo de judío? Porque también, así como hay 7 tipos de fariseos, hay 3 tipos de judíos. Y a veces nosotros usamos expresiones o frases porque se la escuchamos a los demás, porque la oímos, que alguien la mencionó por ahí, nosotros venimos a repetirla. Pero en realidad no es así. Muchas veces desconocemos el origen de las cosas y por eso repetimos como loro. No porque sepamos, sino más bien porque oímos. Y al oír, entonces queremos repetir. Y por eso debemos cada día más tratar de conocer los orígenes de por qué existen los vocablos o los dialectos, o vamos a decir los niveles lingüísticos en nuestras creencias, para saber de dónde viene, de dónde se escribió o por qué se dice. Amén. Así es que ya saben, cuando alguien te dice, mira,
Ese es un fariseo. Tenemos que mirar qué tipo de fariseo y a qué se refiere cuando dice que es un fariseo, porque le estamos dando significado que ni siquiera son a muchas frases que oímos y repetimos sin tener conocimiento. Amén. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde, shalom, shalom, y hasta la próxima.